Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Buenos días, hermanos. Sean nuevamente bienvenidos a esta reflexión que hacemos del Evangelio de todos los días que nuestra Madre, la Iglesia, nos regala, y como siempre los saludo. Feliz viernes, porque tenemos todo en nuestro interior para ser felices, luchar, incrementar nuestro conocimiento, incrementar nuestra oración, nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás, perfeccionarnos como seres humanos y seres espirituales. Y por eso, feliz viernes. Y cuando esto se acabe, llegaremos a la perfección que Dios nos regala en la vida eterna. Vamos a reflexionar el Evangelio que hoy nuestra Madre la Iglesia nos regala, el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versos del 1 al 8. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas, a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo encontraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos ya al final de esta semana. De lunes a viernes, como siempre, nos vemos aquí para reflexionar el Evangelio de cada día. Y hoy toca una lectura que realmente nos deja muchísimas luces, dignas de reflexionar en nuestras vidas, porque son cosas valiosas y aquí las vamos a platicar. La primera de ellas, tenemos que tener el conocimiento que los judíos consideraban al sábado como un día consagrado exclusivamente a Dios, porque era el séptimo día. Y esto también sirva de recordatorio para las personas que creen que el domingo es el séptimo día. No, el sábado es el séptimo día. El domingo es el primer día de la semana. El día de la resurrección es el primer día de la semana. Estamos muy acostumbrados a que nuestras semanas inician lunes y acaban domingo, según la clasificación del trabajo o de la escuela. Pero en general debemos entender que esta clasificación de días obedece a tiempos antiquísimos. Y para todo mundo el día primero era el domingo y el último día era el sábado. Y por eso es que en esta organización, así como surgieron los días de la semana, siguiendo los judíos aquella frase del libro del Génesis, cuando decía que en la creación Dios se dio cuenta que todo era bueno, y su creación máxima, el hombre, fue en el sexto día, y al séptimo día descansó. Los judíos imitaban el descanso de Dios en el séptimo día, que es el sábado, para dedicárselo a Él. Y dentro de estas costumbres que los judíos tenían, se prohibían dar muchos pasos, se prohibían tener algunos trabajos, algunos esfuerzos. Todo esto con la finalidad de dedicárselo plenamente a Dios nuestro Señor. Pues en ese contexto es como la palabra de Dios hoy se nos habla
de una supuesta violación al sábado, cuando los discípulos de Jesús arrancan espigas por el camino porque tenían hambre. Aquí nuestro Señor aclara, y por eso incluso menciona que en tiempos del rey David, cuando él y sus hombres tuvieron hambre, entraron y comieron de unos panes en sábado, y esto eran los tiempos del sacerdote Abiatar. Aquí el Señor va a la esencia. No es malo tener un día consagrado a Dios. Claro que no, hay un día dedicado a Dios nuestro Señor. Para nosotros los cristianos católicos es el domingo, un día que celebramos la resurrección de Cristo, un día que nos alegramos por todos los acontecimientos salvíficos que llegaron a nuestra iglesia y los celebramos de una manera plena, como lo hicieron los apóstoles con la Santa Eucaristía. Siempre lo platico. ¿Desde cuándo hay misa, Padre?, me preguntan las personas. Desde hace 100 años, desde hace 1000 años, pues misa hay desde el Jueves Santo. Inmediatamente de la resurrección de Cristo empezaron a reunirse los apóstoles para descubrir que ese acontecimiento era un acontecimiento único. Inmediatamente empezaron a reunirse todos los domingos, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, a la lectura de la palabra y a la fracción del pan, la Santa Eucaristía. Esto no es un invento reciente como alguien pudiera pensar. Por eso cuando hablamos a veces, con todo respeto, de otras religiones, les decimos, miren, la misa se celebra desde la resurrección de Cristo. Llevamos casi 2000 años celebrando misas. Así lo hicieron los amigos de Jesús, los apóstoles. No es un invento reciente. Lo que sí son inventos recientes son muchas de las actividades que algunos hermanos nuestros realizan. Pero bueno, eso es con todo respeto y no queriendo entrar en polémica, vamos a la esencia del Evangelio del día de hoy. Miren, el hombre es algo maravilloso. Por eso le recordaba yo que el hombre fue creado en el sexto día, el cual tiene un simbolismo de que fue el culmen de la creación. Hizo todas las cosas en los demás días, el mar, el cielo, los animales de la tierra, los animales del cielo, los animales del agua. Y el sexto día Dios se guardó su creación más excelsa, que es el ser humano. El ser humano es lo mejor. En los grados de ser que estudia la antropología nos dirá, en primer lugar, los minerales es el grado más bajito de las cosas de este mundo. En segundo grado, los vegetales, que tienen una vida vegetal, un alma vegetal. Después los animales irracionales, que son sensitivos, que tienen movimiento, que tienen vida, por supuesto. Y por último, los seres humanos, que tienen cuerpo, movimiento, mente, inteligencia, alma y cuerpo. No hay cosa más grande que el ser humano, y el ser humano se tiene que respetar por encima de cualquier otro valor. De verdad, esto es algo bien importante que nosotros lo reflexionemos. ¿Por qué creen que en nuestra iglesia siempre proclama que hay que tener valor a la vida humana desde su concepción hasta su término natural? Porque se da cuenta que no hay nada más grande que un ser humano y hay que respetarlo en el vientre de su madre. A pesar de esto, tenemos la cifra dolorosa de un poco más de 42 millones de abortos al año. Muchísimo. Una crueldad, algo difícil, abortos provocados, hablo de este tipo de abortos. Debiéramos respetar a ese ser humano, de ese que hablamos que tiene derechos de expresión, derechos de ciudadanía, que no hay que marginarlo, que no hay que considerarlo poca cosa en nuestras palabras, todo eso que es tan valioso, pero empecemos por su derecho primordial, su nacimiento. ¿Tiene derecho a nacer una personita humana que se está gestando en el vientre de su madre? Sí, así lo proclama la ley natural, la ley universal y la ley de Dios, ni se diga. Todo ser humano necesita respetarse desde su concepción,
porque desde allí Dios está regalando un alma humana, una vida que puede ser una solución. De verdad, es algo que nosotros debemos reflexionar muchísimo. Algunas veces he compartido este dato muy fuerte, muy complejo, de que alrededor de la mitad de mujeres que existen en los Estados Unidos Norteamérica dice que en algún momento de su vida se ha provocado por lo menos un aborto. Cuando leí esta estadística dije, si los Estados Unidos de Norteamérica tiene 300 millones y suponiendo que la mitad sea mujeres, 150 millones, y la mitad dice que por lo menos una vez en su vida se ha provocado un aborto, estamos hablando de 75 millones de mujeres con esta experiencia. Cosa compleja, cosa difícil, no es mi tema, pero por ahí tenemos que reflexionar también que si hablamos que el hombre vale mucho desde el momento de su concepción. Otro detalle, la pena de muerte. Fíjense, estoy reflexionando cosas muy complejas, muy profundas. En algunos países tienen pena de muerte como una medida correctiva para que alguien no haga más daño en la sociedad. La pena de muerte para mí, como para nuestra iglesia, pues no es aceptada, porque al ser humano hay que respetarlo siempre hasta su muerte natural, y la pena de muerte es una muerte provocada. Pero reflexionemos un poquito más profundo. La pena de muerte es un fracaso como sociedad, como mundo, como personas, como estructuras gubernamentales, como leyes, como aparatos de reflexión que hay en el mundo. ¿Cómo no poder rescatar un ser humano? ¿Cómo no poder brindarle los elementos de salud física, emocional, espiritual, para que pueda intentar cambiar su destino, que aparentemente lo tiene marcado por el mal, por la fechoría, porque su vida se corrompió? Un tache para nosotros como sociedad y como mundo, el que haya pena de muerte. Las mismas cárceles nos invitan a reflexionar que tal vez no son las maneras adecuadas. Vaya, el ser humano vale muchísimo. Y por eso hay que respetarlo siempre, lo que piensa, lo que siente, lo que ve en su entorno, y por eso hay que instruir al ser humano para que cada vez busque lo mejor, y al ser humano siempre tendrá una importancia muy grande. Por eso es que Jesucristo nuestro Señor, regresando a la esencia de mi reflexión, cuando dice del sábado, ha dicho que el hombre no es menor que el sábado se hizo para el hombre. El sábado se hizo para que el hombre dirigiera su pensamiento, su corazón, su oración a Dios, pero no está por encima de su dignidad como el hambre. Por eso es que muchas veces cuando nosotros decimos a misa hay que ir todos los domingos, mandamiento de la iglesia, pero alguien nos pregunta, ¿siempre hay que ir? Uno contesta, de manera voluntaria, estando con salud, siempre hay que ir, pero si por alguna razón tú estás enfermo, no te obliga la misa dominical. En tiempos de pandemia, tampoco te obliga la misa dominical. Cuando tú quedas a cuidar a un enfermo, tampoco te obliga la misa dominical. Es decir, siempre viendo las necesidades que el ser humano puede tener en su entorno. Y por eso es que es tan importante valorar este ser humano, respetarlo, así lo puso Jesús. Pero viene algo importante, no puedo terminar nuestra reflexión de este viernes sin acotar algo que me parece a mí valioso. Sí, el ser humano es muy importante, dentro de todo lo creado es la escala más alta de importancia, vale más el ser humano que un vegetal, que un animalito. Es más, el vegetal y el animalito están al servicio del ser humano, como bien lo sabemos. El ser humano hay que respetarlo, hay que cuidarlo, hay que velar siempre por su dignidad, por su expresión, por su niñez, por su juventud, por su vejez. Siempre hay que valorar a la persona humana, pero aquí viene algo importantísimo, no por encima del Creador. Hay personas que dicen el ser humano todos, el humanismo todo. Y tienen razón, son cosas valiosas, pero algunas personas toman el humanismo como un pretexto para el ateísmo.
si yo trato bien al ser humano, me olvido de lo demás. Y lo demás es que hay un Dios creador de todas las cosas, incluyendo creador del ser humano, que tiene esa dignidad tan grande. Y si Él es el creador, hay que respetarlo en su debida proporción como aquel ser supremo al que le rendimos nosotros todo nuestro corazón. Y es más, al rendirnos ante Él no corremos peligro, porque Él nos dio la vida y todo lo bueno y nos seguirá dando mejores cosas. Pero entonces que el humanismo no sea pretexto para el ateísmo. Debemos acercarnos mucho a Dios nuestro Señor, respetarlo, guardar sus mandamientos, escucharlo, estar cerca de Él, meditar su palabra, porque en el corazón de Dios nuestro Señor hay un amor grandísimo para cada uno de nosotros, para cada ser humano. Y entonces toda vida humana que quiere ser llevada a la plenitud tendrá que ser llevada también a su Creador. Porque si no nos va a pasar como aquello que define San Agustín en la noción de pecado. ¿Cómo dice San Agustín que es pecado? Lo dice de una palabra, en una frase latina, que es una conversión a la criatura y una versión a Dios. Adverso Deus conversio creatura. Eso es el pecado. Cuando me adhiero tanto a la criatura que me olvido quién es el dueño de todo y el creador de todo. Ojalá que esta parte final no se nos olvide. La dignidad del ser humano no tiene discusión, pero que nuestra vida debe estar enfilada a nuestro Dios tampoco. Y que Dios merece todo honor y toda gloria y que lo debemos preferir a Él por encima de las cosas y personas, también es un mandamiento y también es verdadero en un orden natural que con solo reflexionarlo y utilizar el sentido común llegamos a eso. Pues hasta aquí de mi reflexión, vamos a pasar a la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Feliz sábado para todos, que Dios los bendiga con una abundancia. Feliz sábado, feliz domingo, los días que vienen, en fin de semana. Que el Señor los llene de su amor, de su fuerza para enfrentarse, para crecer, para todo lo que tengan que realizar en su nombre. Hasta luego, hermanos.